la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener, acuérdense, estamos en la serie Mi Casa será llamada Casa de Oración, y hoy vamos a tener la última clase de esta serie. Espero de verdad que este tiempo pues hayamos aprendido y estemos practicando, ¿verdad? Hemos visto mucho acerca de Jesús llamándonos a orar. Hemos visto la importancia, hablamos obviamente la importancia del Getsemaní y su significado, cómo Jesús se sometió a la voluntad de Dios y cómo tuvo que orar para ponerse en esa dirección, ¿verdad? Siempre quiero que pienses en esa posición que tenemos que estar con Dios para aceptar su voluntad. Hemos visto el poder de la oración, tú y yo como discípulos y amigos, eso es lo que te invitamos a ver, el poder que tiene la oración cuando la practicamos. Lo más importante es entender que necesitamos practicarla. Si no oramos, pues no podemos desatar todo el poder que tiene la oración, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a continuar. La clase del día de hoy se llama Oraciones poderosas rompen cadenas. Y vamos a continuar en el mismo pasaje que vimos la semana pasada, que estuvimos, bueno, no la semana pasada, el miércoles estuvimos estudiando este pasaje y hoy vamos a continuar. Entonces, acompáñenme, por favor, vamos a hacer una oración para comenzar la clase del día de hoy. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta mañana por la oportunidad de poder estar reunidos. Padre, le queremos pedir que se quede con nosotros, que descienda su espíritu para que podamos comprender todo el plan, todo el deseo que usted tiene en nuestras vidas, Señor, y sin duda queremos agradecerle tanto todas sus bendiciones. Quédese con nosotros, por favor, el día de hoy, que su palabra nos dé la sabiduría, nos dé, Padre, la comprensión, el poder aplicar esto que vamos a estudiar el día de hoy, cada versículo en nuestra vida diaria, para que podamos tener una mejor conexión con usted y de esa manera, Señor, también podamos romper todas esas cadenas que nos atan en muchos sentidos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar juntos. Le oramos y le agradecemos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Oraciones que rompen cadenas. Ese es el tema de la clase hoy. Recuerda, vamos a estar en el pasaje, vamos a repetir algunas cosas, solo si no estuviste el miércoles, estamos en el pasaje de Hechos capítulo 12 y vamos a verlo, ese mismo pasaje. Claro, vamos a ver otro enfoque, otra cosa que podemos aprender de ese pasaje, porque es un pasaje que podemos sacarle muchísimo para nuestra vida. Recordemos que el pasaje, hablábamos principalmente que las oraciones poderosas envían ángeles a nuestra vida. Y eso es algo que hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana. Realmente cuando tenemos una convicción en la oración y estamos orando, sin duda Dios desata su poder y envía ángeles para ayudarnos en cualquier circunstancia que podamos encontrarnos. Recordemos que después de la muerte de Jesús y de su resurrección, la iglesia fue plantada en Jerusalén y algo que pasó es que los discípulos del primer siglo, algo que se dedicaban era a predicar el mensaje de la resurrección, a anunciar que Jesús no había muerto, Jesús estaba vivo y por lo tanto por medio de él podíamos tener vida plena. Y eso es algo que nunca podemos olvidar en nuestra vida, que siempre el poder orarle a Dios es precisamente por el regalo tan grande que nos dio, como ahorita celebrábamos o conmemorábamos la Santa Cena, recordando que Jesús murió por nuestros pecados, pero Él resucitó con ese propósito, que pudiéramos vivir grandes milagros y al mismo tiempo poder estar cercanos a Él, ¿verdad? Pero sin duda, y puedes imaginarte, lo hablábamos en la clase del miércoles, cómo los discípulos con mucho gozo predicaban el mensaje, cómo los discípulos anunciaban el mensaje y Dios tenía grandes planes para ellos, pero al mismo tiempo también estaban viviendo una gran persecución, a pesar de que había dicha, a pesar de que había alegría en todo. La iglesia empezó a recibir mucha persecución y los discípulos, como vimos, se tuvieron que dispersar por todos lados. Y la vida de los discípulos del primer siglo se desarrollan entre milagros y persecución. Sin duda es algo que marcó mucho ese tiempo. También estudiamos cómo la dinastía de Herodes representaba el ataque de Satanás a la iglesia. Y vimos cómo desde Herodes el Grande hasta Herodes Agripa II, vimos cómo
cómo la influencia de la dinastía persiguió a la iglesia y eran perseguidos y representaba un ataque de Satanás a la iglesia, ¿verdad? Y hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender todo eso. ¿Por qué? Él, en este momento que estábamos estudiando este pasaje es cuando Pedro es arrestado. Y vamos a recordar ahí en el versículo capítulo 12, en el versículo 4 y 5. Acompáñame a leer. Dice, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Recuerda, la vida cristiana, sin duda, hermano, amigo, trae grandes bendiciones. La vida cristiana es algo que Dios nos derrama sus bendiciones a ti y a mí. Pero al mismo tiempo, también hay grandes persecuciones. Los primeros discípulos sufrieron muchísimo por anunciar el mensaje. Y hoy en día también muchas personas sufren por anunciar el mensaje. En este caso, Pedro fue arrestado. Y fue arrestado en el tiempo durante la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura. El plan, como habíamos hablado, de Herodes era ejecutarlo. Y Pedro sabía las intenciones. Imagínate, les comentaba cómo se sentiría él de saber que esa noche lo iban a enjuiciar para matarlo. Y por eso lo tenían tan custodiado. Herodes no quería que por ningún motivo él se pudiera escapar y estaba con el fin para poder sentenciarlo a muerte, ¿verdad? Pero dice también la palabra que la iglesia estaba orando, que la iglesia estaba clamando y se estaba orando constante y fervientemente. Algo que vemos es la confianza que tenían tanto Pedro como la iglesia, plena confianza de que Dios iba a hacer algo. Y siempre me recuerda, cuando pienso en oraciones, siempre viene a mí la escritura de Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y eso nos da mucha pauta, porque es algo que quiero recordarles, porque estoy enfatizando en eso, porque algo que nos enseña la palabra es que la oración del justo es poderosa y eficaz. Recuerden que siempre, como oraron los discípulos, como veíamos en la escritura ahorita, la oración debe de ser constante y ferviente. Debe ser constante y ferviente, tanto en nuestra oración como la de la iglesia. Nuestra oración debe de ser no solo la individual, pero la de la iglesia, cuando estamos reunidos, debe de tener las mismas características, debe de tener la misma expectativa. ¿Cuál? Que tenemos que orar con mucha constancia, debe ser un patrón en nuestras vidas poder estar orando constantemente, pero no solo orar constantemente, pero orar con mucha fe. Pedro sabía que necesitaba ese tipo de oraciones. Nosotros sabemos que la vida cristiana necesitamos ese tipo de oraciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de oraciones desatan el poder de Dios, nos muestra la cercanía y nos conecta inmediatamente con Dios. ¿Qué estaba pasando? Leíamos en el pasaje, en el versículo 6, dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto. Fíjate, es increíble cómo nos detalla. En ese momento, la misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Otra vez vemos aquí, Pedro está encarcelado. Vemos a Pedro y él está encarcelado. Dice ahí la Biblia, que tiene 2 cadenas y estaba custodiado. Imagínate, yo les comentaba el miércoles, qué impresionante que hubiera 16 soldados solo custodiándolo para que no pudiera pasar nada. Pero nada puede detener el poder de Dios. Cuando Dios está determinado, Dios está siempre a nuestro lado, Dios va a hacer algo para podernos librarnos. Y él estaba ahí, sin duda, encarcelado. ¿Por qué?
por la convicción de anunciar el mensaje. A Pedro no le quitó en nada el temor, nada de poder anunciar el mensaje. Y él sabía que eso iba a hacerlo toda su vida. Yo pienso que tal vez algo que me hace pensar es que estando ahí en el encierro, él tuvo mucho, aquí en este momento está durmiendo, dice la Biblia, pero sin duda él había estado recordando tal vez palabras que recordaba, ¿verdad? Tal vez cuando Jesús le dijo, cuida de mis ovejas, ve a todas las naciones, yo estaré contigo. O sea, sin duda eran frases que él no podía dejar de pensar en ellas y meditar, que él tenía que anunciarlas con esa convicción, con ese propósito. Pero la realidad es de que estaba encerrado, no podía compartir su fe, no podía cuidar de las ovejas. Sin duda, él estaba encerrado y le impedía realizar algo que él sin duda ahora tenía toda la convicción, porque había visto el poder de Jesús, había visto que Jesús había resucitado, había experimentado en su vida ese poder y sin duda había experimentado por medio de la oración cómo los ángeles llegan a ayudarnos y cómo Dios nos libra de cualquier situación. Los discípulos al mismo tiempo estaban orando, pero su vida cristiana estaba detenida. ¿Por qué? Porque Pedro estaba encadenado, estaba encerrado y tenían miedo. Sin duda enfrentamos diferentes situaciones. Y a mí me gustaría animarte a que pensamos, hermanos, amigos, ¿cuántas veces no avanzamos en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos detenemos en nuestro conocimiento de Jesús y nos sentimos encerrados, encadenados, esclavizados a cualquier tipo de situaciones? Aquí Pedro, recuerda, no imaginemos una prisión común y corriente. Pedro tiene los cepos o las cadenas en sus manos, está custodiado, lo están viendo, no tienen intimidad, aún dentro de la cárcel está custodiado por 2 soldados ahí a su lado, está sin duda sufriendo ahí, pero aquí Pedro está en la cárcel y nosotros muchas veces estamos igual que él, pero no queremos salir, nos mantenemos en esa expectativa. ¿Cuáles son esas cadenas que nos pueden atar? ¿Qué son esas cadenas? Aquí a Pedro esas cadenas le impedían anunciar el mensaje, pero nosotros tenemos que aplicar el mensaje a nuestra vida diaria. O sea, ¿cuáles pueden ser esas cadenas que a ti y a mí nos atan hoy, que nos limitan a anunciar el mensaje de Dios, que nos roban a Dios en primer lugar? Y pueden ser muchas causas, pueden ser nuestros problemas, nuestros vicios, nuestros trabajos, y estamos ahí parados, esperando que hacer algo, pero no hacemos nada, nos encerramos en nuestro egoísmo, en nuestro trabajo, en nuestros placeres, y vivimos así, vivimos encadenados, vivimos esclavizados a una vida, pues, que hemos dejado. ¿Cuáles han sido las causas? Pues como te decía aquí, pueden ser nuestros problemas, pueden ser nuestros pecados, pueden ser nuestros trabajos, puede ser nuestro egoísmo. Y es triste cómo podemos vivir de esa manera, es triste cómo podemos estar así. Y la pregunta es si estamos viviendo encadenados y esclavizados a una vida así. Si nuestra vida es como sentimos cargando una cadena y yo sin duda, antes de llegar a la iglesia, cuando conocí el mensaje, vivía esclavizado, encadenado a todo este tipo de cosas que te estoy compartiendo, pero yo quería vivir así, yo gozaba vivir así porque no conocía quién era Cristo. Y esto me hace pensar mucho, te voy a poner aquí una foto que sin duda todos hemos visto, ¿verdad? De niños, pues a mí recuerdo si algo de mi infancia que recuerdo, mis papás nos llevaban al circo, era muy famoso el circo, íbamos a ver a los elefantes, a los animales, ya sabes, pero me impresionaba, ¿verdad? Me impresionaba ver el tamaño y cuando empezaban, casi siempre los desfiles empezaban con los elefantes desfilando y la persona y todo atrás venía todo el circo, la primera presentación, ¿verdad? Pero me impresionaba mucho el tamaño y pensaba, híjole, me venía a la memoria aquella película de Dumbo, en donde recuerdas, está Dumbo, la mamá se pone furiosa y empieza a aventar, se destruye el circo y todo, y a mí me daba miedo, ¿verdad? Decía, ¿cómo es posible, verdad? Y veía
veías los elefantes allá afuera encadenados, ¿verdad? Con sus cadenas, pues es como un animal tan grande puede estar encadenado, así como este que te estoy poniendo, con una estaca, tenían una estaca y a una estaca en la tierra estaba encadenado un animal de ese tamaño, pues fácilmente es fácil que se escape, por eso era como el temor, ¿verdad? De sentir. Pero preguntaba, ¿por qué no huyen? Si es tan fácil que pudieran huir de esa cadena, porque la rompen, pero la realidad es que desde pequeños habían sido entrenados, se habían acostumbrado a estar encadenados y sin duda no pensaban que podían romper, sentían que esa cadena tan pequeña las podía detener y por eso no se animaban a salir, porque si lo hubieran hecho, saldrían y claro que hubieran salido de esas estacas en el piso, ¿verdad? Pero me hace pensar cómo sentían impotencia porque así se habían acostumbrado a vivir estos animales, pensaban que ese era el estilo de vida. Y me hace pensar mucho en nuestras vidas, que muchas veces pensamos que el estilo de vida que tenemos es porque así es y así va a ser, pero no nos damos cuenta que eso nos detiene a vivir una vida plena como la que nos ofrece Jesús. Y el llamamiento de hoy principalmente es entender qué es lo que detiene mi vida cristiana, qué es lo que me detiene para poder estar cercano a Dios. ¿Dónde estás hoy, hermano? ¿Dónde estás, amigo? ¿Estás parado? ¿Estás detenido sin conocer este mensaje? Porque lo que estamos anunciando es el mensaje más increíble acerca de la salvación eterna, el mensaje que Jesús tiene para nosotros, la oportunidad de ver milagros en nuestra vida. Y quiero compartirte un poquito de lo que te decía, qué son las cosas que nos pueden encadenar el día de hoy. Bueno, hay muchas, pero yo pienso que una de las cosas que nos pueden encadenar el día de hoy es las cadenas del miedo. Cuando tenemos miedo, como dice Proverbios 29-25, ahí te la puse, dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y la realidad, tenemos que reconocer que muchas veces tenemos miedo al hombre, tenemos miedo al ser humano, tenemos miedo a la sociedad, que vamos a ser criticados, que sin duda nuestros amigos, nuestros familiares, por anunciar el mensaje, por tomar el mensaje a nuestras vidas, ya no nos van a ver igual. Vivimos temerosos pensando qué van a pensar de mí, me van a ver religioso, me van a ver que de una manera me van a dejar de hablar. Y tal vez algunos sufrimos esto en el principio de nuestras vidas cristianas. Tal vez amigos nos dejaron de hablar o personas nos hicieron algo, pero la realidad a veces tenemos mucho miedo también a fracasar, miedo a la economía, miedo a las desilusiones, miedo a que nos vayamos a no confiar en Dios. Hay muchas cosas que podemos tener miedo y ese miedo nos mantiene anclados de tal manera que no podemos romper nuestras cadenas porque pensamos que así va a ser. Por eso necesitamos vencer nosotros, pero eso solo podemos vencer por medio de Cristo, romper esas cadenas del miedo. Otra de las cosas que puede pasarnos es las que nos atan, perdón, son las cadenas al odio y la amargura. Fíjate lo que dice Proverbios 15-17. Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Hay algo que nos mantiene, tal vez esta es una de las cosas más difíciles, que nos tienen atados y no nos permiten avanzar, porque guardamos en nuestro corazón odio, porque guardamos en nuestro corazón amargura, porque tal vez algo o alguna persona o alguien nos dañó o alguien nos afectó y vivimos con odios, vivimos encadenados hacia un familiar, no hablándonos. Es triste ver familias que no se hablan, que viven por enojos y se pasan peleando, pero mantienen odios tan fuertes que destroza aún de dónde venimos. Y a veces vivimos así toda la vida, he visto familias que viven así por toda su vida. Y nosotros no lo podemos romper, pero Cristo puede romper esas cadenas. Nuestras oraciones pueden romper eso cuando nosotros dejamos a Dios que trabaje en esas áreas. Pero es impresionante cuánto el odio cuánto la amargura nos puede quitar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Otra de las cosas que también nos afecta muchísimo son las cadenas del orgullo, algo que nos mantiene atados ahí, no nos permite avanzar en nuestro orgullo. Proverbios 21:4 dice, los ojos altivos, el corazón orgullo y la lámpara de los malvados son pecado. Vivimos encadenados, sintiéndonos tal vez superiores, nos sentimos mejor. Yo siempre digo, nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Porque como que somos los únicos. Y es fuerte, o sea, es fuerte cuánto el orgullo nos puede anclar a quitar la oportunidad que Dios nos da. El orgullo no nos permite arrepentirnos de lo que sentimos, nos niega la posibilidad de ser perdonados y nos encadena pensando que así vamos a ser y así somos cuando Dios quiere cambiarnos radicalmente. ¿Qué otra cosa nos puede encadenar? Pues el materialismo y los placeres. Yo creo que esta es una de las más comunes que vivimos hoy en día. Romanos 1, 24, 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y sin duda una de las cosas que nos cuesta muchísimo es cuando vivimos encadenados al materialismo, cuando vivimos encadenados al querer poseer, al querer tener, al querernos dar la vida plena, cuando estamos encadenados por los placeres y vivimos deseando, no sé, los vicios, estamos en todo eso, lo dejamos que desarrolle nuestra vida. Y necesitamos pensar a veces, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy encadenado o encerrado? ¿Cómo puedo darme cuenta si todo esto me mantiene atado y no me permite ver lo que Dios puede hacer? Pues es muy fácil. Piensa cuánto tiempo dedicas de tu vida, cuánto tiempo dedicas de verdad a Dios, cuánto tiempo dedicas a la iglesia, cuánto tiempo dedicas a tu familia, cuánto tiempo dedicas a tu trabajo, cuánto tiempo dedicas a tus negocios, cuánto tiempo dedicas a tus placeres y compáralo con cuánto dedicas a la palabra de Dios y a la oración. Y te vas a dar cuenta que tal vez inviertes así para la palabra de Dios y la oración y todo tu tiempo está en todo lo demás que nosotros tenemos. Y tristemente eso nos encadena, nos hace pensar que ese es el estilo de vida que debemos de vivir siempre, pero sin duda eso nos afecta y no nos permite avanzar. Voy a compartirte un video y por favor piensa mucho cómo a veces estamos así y nos sentimos encadenados hasta que Dios puede mostrarnos qué Él puede hacer. My name is Cairo Liesman. I became a disciple in 1995 and I had two hobbies, kickboxing and powerlifting. I was dreaming to be a national champion. And I remember my first national championship. I was lifting 400 pounds, which is 180 kilos. And I was lucky to be a champion. It was my first title and I was dreaming about more. I started to win the national championships and also my numbers are growing. I already lifted 500 pounds. But in the same time I saw some people in a gym and in a competition, they are using steroids. And I was thinking, let me do the same thing at least once. I want to prove to everybody, if I will do with steroids, also my result gonna grow. And I did already research in internet, how can I buy, how much they cost, how they look like. And I was growing in my numbers and slowly I reached 520, 540, 560. I started to dream about 300 kilo, which is 660 pounds.
2012, I reached my goal. I did 660 pounds. I was the first person in Estonia who did it. I want to prove to everybody, like, and if I will do with steroids, also my result gonna grow. And I did already research in internet. How can I buy? And I was talking to my mentor in a gym, and he said, Kaido, don't do it. He said, if you will do it once, you can never say, I never did it. And thanks God, I never did it. At the end of 2002, the Estonian Powerlifting Federation invited me to be a president for organization. And I had a great chance to start to fight against steroids. And I remember when people told me, like, nobody can lift 600 pounds without steroids. And I wanted to prove I can do it. That's a new Estonian record. That's what he come for today. I'm thankful to God for everything what He did in my life. He gives me a strength, and I believe I can do everything in Him. Qué increíble cuando podemos ver que hay cosas que nos llaman, cosas que nos detienen, pero cuando confiamos en Dios, Dios hace cosas impresionantes y milagrosas. Yo creo que a veces tenemos luchas y todo lo que hemos hablado ahorita, y eso nos encadena, pero cuando por medio de la oración le clamamos a Dios, por medio de la oración confiamos en Dios, Dios nos muestra que aún cosas imposibles suceden y pasan en nuestra vida. Por eso es tan importante recordar que necesitamos constancia y fervor cuando oramos, que necesitamos tener esa expectativa de nuestra oración cada vez que nosotros estamos orando. Mira lo que pasó ahí, vemos cómo las oraciones funcionan, ¿verdad? Hechos 12, versículos 7 al 11, al 10, perdón, dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandecía en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Y este pasaje es impresionante porque te das cuenta, Pedro, yo creo estaba dormido, estaba dormido. El ángel llega, lo despierta, le dice: levántate, vámonos, ve, pasa por todos los guardias, pasa por todos los guardias que lo estaban custodiando, llega al portón de hierro, se abre automáticamente, el ángel va ahí con él, y de repente ya cuando está afuera, el ángel se va, lo deja solo. Y es impresionante porque lo acompañó todo el momento, de lo más difícil, lo acompañó hasta sacarlo con libertad. Y así pasa en nuestra vida. Necesitamos entender cómo Cristo rompe esas cadenas en nuestras vidas, esas cosas que nos atan, ese orgullo, ese materialismo, esos vicios, ese egoísmo que tenemos que nos limita en nuestra fe y limita nuestras convicciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, Dios manda ángeles y nos recuerda que hemos sido liberados, que ya no vivimos con las cosas que traíamos. Yo creo que cada uno de nosotros cuando conocemos la palabra, si hay algo que sucede en nuestras vidas, es que nos libera
de todos esos sentimientos de culpabilidad, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz y rompió esas cadenas que nos hacían esclavos a vivir de una manera en la cual no queríamos, pero vivíamos. Pero sin duda, Dios transformó nuestra vida y Dios sigue transformando nuestras vidas día a día. Cuando Pedro vio eso, fíjense lo que sucede ahí en el versículo 11. Dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Qué impresionante cuando él vuelve en sí de donde estaba y dice, ahora, no solo lo veo, ahora estoy completamente seguro. Si lo he visto alguna vez, ahora estoy completamente seguro. Dios ha enviado ángeles para liberarme. Haz una remembranza de tu vida. Piensa en los momentos más difíciles, aún cuando no eras discípulo. Y piensa de dónde Dios te ha sacado para que estés ahorita aquí. Todo lo que Dios ha tenido que hacer para que en este momento tú pudieras entender, esto no es porque yo hice cambios, esto es porque Dios, Cristo me dio la oportunidad de transformar. Hoy podemos vivir matrimonios diferentes, podremos vivir familias diferentes, podremos vivir como hermanos diferentes. Es increíble todo lo que Dios realiza en nuestras vidas. Podemos dejar a un lado todo eso que nos ataba para poder vivir vidas plenas. Y yo quiero animarte mucho a que pienses, no es casualidad, Dios no te trajo de casualidad, Dios tiene un propósito y Dios quiere trabajar en tu vida. Pero la pregunta es, ¿tú quieres que Dios trabaje en tu vida? Así como Pedro al principio no entendió, tal vez estaba ahí todo confuso, ¿qué está pasando? Pero después comprendió, Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros porque Dios quiere hacer cosas grandes para nosotros. Dios envía esos ángeles a nuestra vida para librarnos, para que nada nos detenga, para que nuestra vida cristiana podamos darle siempre, siempre gloria a Dios. Hoy necesitamos entender, fíjate lo que pasó después en el versículo 12, dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Y ya habíamos visto esto, qué increíble, cuando ya cae en cuenta, lo primero que hace Pedro es ir a donde se reunía la iglesia, la charla bíblica que él tenía, que se reunía en la casa de María, la madre de Marcos. Él va ahí y lo increíble es que dice que había muchas, no una, no dos, no tres, dice que había muchas personas reunidas, estaban orando. ¿Cómo estaban orando? Con constancia, no solo era una costumbre, Pedro les había enseñado, les había transmitido esa convicción de orar constantemente, pero no solo orar, sino orar con fe. ¿Sabes qué? Dios, ellos podrían estar haciendo grilla afuera de la cárcel, podrían estar poniendo pancartas ahí gritando, suelten a Pedro, pero sabían, eso no tiene efecto. Pero en cambio, si nosotros vamos en oración, Dios va a hacer algo. Y Dios lo hizo. Y necesitamos entender, necesitamos orar. Imagina, toda la iglesia estaba ahí, la iglesia que se reunía ahí estaba orando. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Dios estaba trabajando. Dios estaba diciendo, ¿saben? Yo voy a liberar a Pedro. Y puedes imaginarte el gozo cuando él llegó, lo vieron libre, todas esos miedos, esas inseguridades se fueron a un lado. ¿Por qué? Porque les permitió entender que Dios envía ángeles, Dios rompe cadenas, Dios a través de oraciones poderosas realiza todo esto. ¿Cuál es el reto para nosotros, hermanos, como empezamos toda esta serie y terminamos hoy? Es mi casa, tu casa, pero en pregunta, ¿será llamada casa de oración? ¿Eres tú alguien que estás dispuesto a hacer de tu cuerpo, del templo de Dios, una casa de oración? ¿Estás dispuesto a vivir para poder quitar todo y dejar que Dios actúe de manera poderosa? Si hay algo que podemos resumir de esta serie,
es que necesitamos oraciones constantes y fervorosas, con la misma actitud que Jesús tuvo en el Getsemaní, orando hasta que se sintió conectado. Recuerda, él fue 3 veces a orar con Jesús para estar completamente conectado con Dios en el corazón y dispuesto a hacer su voluntad. Y yo espero, hermanos, que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, dejemos que Dios obre por medio de nuestras oraciones y Él haga milagros, envíe ángeles y rompa nuestras cadenas. Muchas gracias.